Bueno, buenas, buenas tardes a todos y todos, todas y todos y todes. Y vamos a cerrar Naturalismo hoy. Em, Me gustaría dejar 15 minutos al final para hacer un análisis un poquito comparativo, filosófico, y se los digo desde ahora, 15, 20 minutos entre lo que hemos leído del Naturalismo, por ejemplo, de la construcción de conocimientos filosóficos desde Tamayo Zamorán y la construcción de conocimientos filosóficos desde Alejandro Rosillo. Estoy hablando de dos autores, no lo que dicen, sino cómo construyen ellos el conocimiento. Ellos son como dos autores. Esto es interesante. No es solamente lo del naturalismo, etcétera, sino un proceso epistémico metodológico. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo van construyendo esto? No el caso de SEA y eso, porque es más filosofía y me interesa, se ve más claro en la filosofía del derecho realmente. Eh, ya yo les di todo el contexto histórico, ya estuvimos hablando de los elementos, más o menos ustedes participaron mucho y dieron muchos elementos de todo lo que dice el texto, pero vamos a hacer un poquito un resumen de lo que dice el texto, ¿no? De Alejandro. A ver, yo divido en uno, dos, tres aspectos fundamentales. Uno es la perspectiva de las víctimas, y a mí me interesa que dialoguemos, que ahora ustedes comenten lo que ustedes entienden, la posición epistémica esta material, que es de donde se está no solo ubicado, dice el autor que está ubicado Bartolomé de las Casas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y ya ahí estamos empezando un poquito a analizar la última parte de la clase. El segundo aspecto que me interesa es el concepto de derecho natural. El concepto de derechos naturales, cómo a partir de que el autor aboga por fundamentar los derechos humanos, darle contenido, significados a los derechos humanos y al derecho en sí, no dejarlos desde el punto de vista eh, como un abstracto universal, ¿cuáles son esas características? ¿Qué concibe como derecho natural, pero cómo lo va construyendo? Y ahí los diferentes aspectos, ¿no? Esta cosa de la dimensión subjetiva de los derechos naturales, que implica dimensión subjetiva, ¿entienden ese aspecto? Al final es qué sujetos son los que tienen derechos humanos. Y a partir de ahí ese sujeto lo desgrana muy bien Alejandro, desde el punto de vista de la dignidad de los seres humanos, bueno, los tres niveles del ser humano, ¿no? Biológico, sensorial, racional, asociado a esto a la dignidad, asociado a temas universales y particulares, qué cosa es el ser, qué es la persona, y cómo se vincula esto a la dignidad y a los derechos. Ese es un primer fundamento. El segundo fundamento del derecho natural sería, o de los derechos naturales en general, sería la alteridad, ¿no? El otro. Entonces, le estoy dando esta guía para que se concentre un poquito en contestar, en que tenga una idea, es como si hacer un mapa conceptual de la lectura. Y el tercer punto sería sobre la humanidad del indio, ¿no? Donde hay todo el relato contextual y situado de la controversia de Valladolid, pero que nos interesa sobre todo cuáles son los conceptos que se debaten allí sobre los pueblos indios. Los pueblos indios, justamente entre Ginés y Bartolomé, basado en lo mismo que se comentó antes teóricamente. ¿Y qué implica esta posición? Vamos rápidamente, a ver, empiezan ustedes a hablar. Bueno, buenas tardes, profesora. Frida, ok. Eh, Después de Frida, le vayan levantando la mano, ¿no? Frida, vamos, adelante. bueno, en cuanto a la perspectiva que tomó Bartolomé de las Casas en cuanto al poder entender cómo surge, o más bien poder entender y darle el sentido de ser humano al indio, es desde la perspectiva, desde el enfoque en el que lo ve. Entonces lo menciona en el texto, se pone en calidad de estas víctimas que son los indios para poder entender por qué todo
estos malos actos, por así decirlo, en cuanto a la colonización. Entonces, la importancia de esto es ubicarte, en dónde te ubicas para poder realizar un juicio en cuanto a lo que estás viendo. Entonces, esta persona se encontraba, creo que estaba en el centro y en la periferia, y es en la periferia en donde se da cuenta de cómo es que se estaba tratando a los indios y cómo es que estaban viviendo esta colonización, que pues obviamente era injusta, y se da cuenta de que justamente estos indios también están dotados de razón, tienen su propia cultura, pero no dejan de ser humanos. Entonces él hace esta como connotación de decir, a ver, pues sí son indios, pero también tienen esta calidad de ser humano, como un concepto universal de humanidad, que es lo que entendí que le intenta dar a estos indios, y obviamente pues poderlos, no sé, proteger en cuanto a su ideología. Bueno, en cuanto a Y su cultura, ¿no? sí, Bartolomé proteger a los indios en cuanto a su cultura, ¿no? A su cultura, a su identidad. Muy bien. ¿Qué más? No sé si quieres comentar algo más. bueno, ahorita en lo que ordeno mis ideas. Ok, muy bien. Muy bien, Frida. A ver, voy a ir dando la palabra. Primero a Lynn, después Diana, después Michael o Michelle. Bueno, yo siento que, bueno, de acuerdo a la lectura igual, de la postura que toma Bartolomé, la hace mucho llevando como que a cabo esto de de la escuela de Salamanca, que de hecho al principio del texto lo mencionan, que él solamente, o sea, no solamente se queda como con el contexto de ahorita, sino que hace como una observación a lo que lleva la historia, y luego mencionan también de que pues en esta escuela no solamente era como llevar a cabo la parte teórica, sino que la práctica. Y yo siento, bueno, así lo percibí, que Bartolomé, al intentar ponerse dentro de este lugar de las víctimas, como para, bueno, o sea, de hecho lo dice ahí, que en todos sus estudios no nada más los aplica como para el, bueno, para, o sea, para los españoles, que son como los que pues querían tener este control, sino que él a su vez intenta todos los estudios que él hace y las observaciones llevarlas a cabo para defender así a los indios. Y lo hace así y porque siento que tiene mucha, bueno, mucha influencia de, por ejemplo, Francisco de Vitoria, también ahí lo menciona en el texto, sobre este derecho de gentes, aunque a mí me confundió un poquito sobre, ya no supe bien cuál era el derecho natural y el derecho de gentes, pero como de que en realidad esto es algo que es, o sea, el derecho de gentes es algo superior a cualquier otro. No No, es como no, que... no, no, no. Ay, sorry. Ah, sí. No, sí, Eh, es bueno, es que de ahí fue mi confusión porque... es que necesito que apagues tu micrófono para hablar. Ah, eso, gracias. Porque si yo hablaba salía mucha bulla. Un momentico para aclarar eso rapidito. El derecho natural son principios inamovibles, dogmas universales, ¿no? El derecho de gente es lo leímos así en Tamayo, son los derechos, él, Alejandro lo plantea como derecho de todas las personas, ¿no? Lo que aquí se dijo en la otra clase, que eran, o en otras, de ciudadanos romanos y los extranjeros. Pero el derecho de gente deriva a principios universales también, no inamovibles, sino producto de ese consentimiento que se dan las personas universalmente. Es como basado en la teoría de obligaciones y contratos. Eso no lo explica Alejandro, eso lo dice Rolando, pero Alejandro no lo niega. Alejandro lo único que te dice es el derecho natural es inamovible, es un dogma, pero justo lo que pasa es que Alejandro critica y dice, pero justo Bartolomé no lo usa como lo que hace es resignificarlo, lo adecua históricamente. Esos grandes principios que tienen que ver con Dios incluso. ¿Sí? Lo adecua, eso es lo que dice el autor. El autor dice, Bartolomé Las Casas adecua todos esos principios al contexto histórico en el que está.
Digo para que no se confundan, porque no deja Bartolomé de usar los principios tomistas aristotélicos sobre el derecho natural, esa noción de un dogma que está ahí y que son grandes principios universales y que se derivan de la naturaleza, del ser humano y de la naturaleza. Por ejemplo, un dogma es que todos los seres humanos son, lo bueno es que somos seres vivos, ¿no? Somos seres vivos, racionales y debemos ser buenos. Esos son dogmas, pero no solo eso, sino el hecho de que la vida se sustente, ese es el fundamento, la vida se sustenta porque tú naces como ser vivo, no tiene ningún sentido, tú no naces para morir en ese momento, ¿sí me entienden? Tú no naces, nadie nace para morir, naces para desarrollarte, vivir y ser un ser vivo. Y eso es una defensa del derecho a la vida, pero natural. ¿Por qué? Porque lo racional, lo lógico, es que vivamos, no que muramos. ¿Sí se entiende esto? Lo argumentan naturalmente, ¿vale? Ahora, el derecho de gente es como un derecho, como principios también universales que se van construyendo por consentimiento. El natural está dado, el de gente es por consentimiento. Por ejemplo, los usos comerciales, son consentimientos universales, se van dando. Claro, hoy tenemos muchos más. Hoy podríamos hablar de los derechos humanos, hay muchas más cosas, pero estamos hablando de esa época, por eso pongo el ejemplo de la época, ¿no? Usos comerciales. Bueno, pero Aline, sigue, dale. Quería solo aclarar eso, porque es muy importante, que qué bueno que me dices, me lo recuerdas, porque sí sé que lo comenta, pero léanlo bien, lean los dos aspectos para que vean que no se excluyen lo que está diciendo un autor y el otro. Adelante, disculpa. Sí, no, de hecho sí era esa parte como la que tenía como confusa porque ya no sabía a qué se refería cada uno. Bueno, y también como que, bueno, no me queda también muy bien la parte donde dice que él, bueno, siento que eso sí es parte como de la escolástica, el sumar esto que no se deja guiar nada más por o sea, por el pensamiento humanista, sino que dice que también toma el nomalista, si no mal recuerdo, y luego de ahí dice que en realidad también se guía un poco por el pensamiento de Santo Tomás, que es de los universales, pero ahí también, bueno, no sé si los universales se refiere a que pues él decía que no solamente se tenía que tratar como un objeto a los indios, sino que tenían esta calidad también de sujetos y que por eso mismo no tenían que estar sometidos o no se les tenía que dar ese trato que se les daba y por eso de ahí surgía su defensa. Bueno, es más pregunta que participación. Sí, claro, por el trato que se les daba surge su defensa. Sí, ¿no? ¿O qué más que querías saber? No, sí, bueno, o sea, que si a eso se refería como con los universales de... Es una de las bases para, claro, el universalismo que usa Bartolomé es una de las bases para defender a los indios, pero me gustaría saber si lo comprendiste o si no, si alguien más lo comenta, para después explicarlo. No, bueno, de hecho de ahí va mi duda, o sea, que si esos universales se refiere a que, por ejemplo, ellos como grupo de indígenas, bueno, dice ahí de indios, pero que sí, o sea, como que ellos tenían a su vez el derecho de que no llegara alguien más a someterlos, sino ellos como regularse o algo así. Es que de ahí va mi duda. No sé si me Eso, expliqué. no te explicaste mucho, pero bueno, ya yo lo voy a explicar ahorita. Eh, em, es que depende. El universalismo, Ginés Sepúlveda lo ve de una manera y Bartolomé lo ve de otra, como derechos humanos. Ahorita lo vamos a explicar, vale. A ver, Diana, vamos a seguir. Sí, siguiendo con lo de la perspectiva de las víctimas, lo que hace Bartolomé es, como dijo Frida, entender que aunque es una misma realidad, una misma época en la que se vive, un mismo territorio, si tú te colocas desde un punto de vista distinto, lo vas a ver de una manera distinta. Entonces, es lo que él reconoce. Y esto o sea, llega a esta parte gracias a todo lo que vivió, a la práctica que tuvo y sobre todo la cercanía que tuvo con los indios. Y esto, bueno, lo dice el texto, se lo permitió
distinción que tenía de que el amor a Dios que él tenía se basaba en la solidaridad que él tenía con los indios, que es muy distinto a lo que antes se había, bueno, lo que se veía en la época. Él fue un disidente. Entonces, bueno, para que esto o sea, tú no puedes reconocer al indio como víctima si no te pones desde su posición, desde cómo lo vivió. Pero tú no puedes ponerte en esa posición si no reconoces al otro como un sujeto. Entonces, eso ya es un avance. Y bueno, la importancia que esta perspectiva de las víctimas tiene para realizar su teoría, porque incluso en esta parte del texto se muestra que hubo otros autores, igual, con la misma trayectoria que él, en el caso de los estudios cercanos a Dios, y que lo veían desde un punto de vista completamente distinto. Incluso más adelante en el texto se menciona un apartado sobre Hernán Cortés, que él dijo que hubo tormentas para llegar ahí, pero que Dios los ayudó y que Dios estaba ahí con ellos. Entonces, la posición también de dónde está Dios es importante. Y bueno, sí, eso es todo, porque también recuerdo algún texto que leí que decía que a pesar de que, o sea, el constructo de Dios que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ellos creían que lo bueno era eliminar a todos los indios. ¿Por qué? Porque ellos eran el demonio. Incluso ya como la imagen del diablo que la iglesia comenzó a tener por esas épocas, que se reforzó en la casa de brujas, que era la conexión del diablo y las brujas. La imagen la empezaron a sacar de rasgos físicos que tuvieron al encontrarse con gente distinta a ellos. Y bueno, sería todo. En la humanidad del indio, esto aflora. Justamente las posiciones estas de que lo mejor era exterminarlos, ¿no? Exactamente. Ari, no, espérame. Así, Ari y después, ¿por qué Creo que era primero el compañero. Sí, primero era el compañero y ahora No, se me cambió aquí el orden, no sé por qué. bueno, sí. Te llamas Michelle, ¿verdad, chica? Sí, sí, soy Michelle. Pero Bueno. eres chica, pero como no te veo, no sé quién eres. Sorry. Sí. Bueno, intentaré prender la cámara. No es necesario. Bueno. Nomás me estoy disculpando de que digo Michael, Michelle. Sí, no se preocupe, siempre se confunden por el nombre. Pero bueno, lo que yo quería comentar es que a mí igual me sorprende mucho cómo de las casas toma su perspectiva en la perspectiva de las víctimas, porque él, siendo del centro, toma todo el conocimiento que tuvo en la periferia, todo su conocimiento empírico de lo que observó que le hacían a los indios para defenderlos, y no solo toma los derechos naturales, sino que también toma su perspectiva desde su divinidad, diciendo que si tal vez los indios no tenían la misma religión que ellos, pero si Dios los había dotado de recursos naturales igual que a ellos, ¿quiénes eran ellos para poder tratarlos de manera distinta? Uh-huh. Y no busca solo que los dejen de matar, sino busca darles una dignidad humana también para que se les brinden las condiciones que necesitan para su vida. Tanto es así que con sus escritos y bajo su influencia se logró lo que es la consigna, que fue una comunidad de indios libres. Entonces a mí me gusta mucho cómo toma todos los recursos que tiene a su alcance para que todos lo logren ver desde su perspectiva. Muy bien, Michelle. ¿Y Ari? Bueno, solo complementando lo que dije en el comentario de la clase anterior respecto a la perspectiva de las víctimas, cabe destacar que Bartolomé de las Casas no, o sea, como que el autor, que es Rosillo, dice que no se colocó desde la perspectiva de las víctimas, desde la caridad cristiana, de esto de amor al prójimo y tal, ¿no? Sino que de verdad él
vio quién era víctima del sistema y tuvo la empatía para colocarse pues en su misma situación. Eso era lo único que quería comentar. Bueno, a contraposición de que o sea, yo tal vez me imagino que Santo Tomás de Aquino podría pensar esto, ¿no? Así como desde la caridad cristiana, de amor al prójimo, la defensa de las personas, ¿no? Del derecho natural, ¿no? Pero es caso diferente con Bartolomé de las Casas, desde mi perspectiva. Sí, de hecho sí es diferente la posición, el posicionamiento. Pero igual, hay un dicho en historia que con la historia se plantea que con la historia no se especula, ¿no? Porque si especulamos qué hubiera hecho Santo Tomás en una situación así, no sabemos. Habría que ser especialista en Santo Tomás también y buscar bien toda su obra. Por ejemplo, qué podría haber dicho de la esclavitud y todo eso, pero todas sus referencias son muy aristotélicas en ese sentido, ¿no? Muy aristotélicas. Y ahí la explicación está en el último capítulo, en la humanidad del indio. Explican todo el concepto, todos los conceptos de persona, derechos, esclavitud, por ejemplo. Es muy buena la explicación de la esclavitud. Todo esto para entonces fundamentar por qué llevaba uno un concepto y otros, ¿no? A ver, ¿quién me puede hablar? Vamos a cerrar perspectiva de las víctimas. Es el fundamento material de una construcción de concepciones, lo que está denotando el autor respecto a Bartolomé. Fundamento completamente epistémicamente material. Lo que vemos aquí es como hay un autor, hay una persona o un sujeto histórico, en este caso es Bartolomé de las Casas, también Ginés de Sepúlveda, que tiene un contexto histórico en específico, una situación personal dentro de ese contexto histórico, porque tampoco es que sea única y exclusivamente la conquista de manera estructural de colonialidad del poder, del saber, del ser, sino también es qué papel tienes tú ahí adentro, ¿no? ¿Quién eres tú dentro de ese proceso? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu papel? ¿Cómo te desenvuelves? Y evidentemente el hecho de ser dominico, de haber sido, fíjense que en su biografía, y ahí sí hay que ver la biografía, él inicialmente llega acá como realmente en una relación colonial, pues como colonizador. Y después él decide hacerse dominico, etcétera, etcétera, recibe las órdenes y hay un proceso de conversión que le llaman la primera conversión, la segunda conversión, en el sentido de ese estado de conciencia, ¿no? A lo mejor un poco lo que ahorita, Carlos, hablábamos de la clase obrera, bueno, lo mismo, es el estado de conciencia que no siempre es colectivo, también es personal. No de darte cuenta que te están explotando, que te están dominando, que te están oprimiendo. Esto es muy importante. Y eso es lo que está denotando el autor ahí. Él hay un proceso de conversión personal, su situación, primero llegar como colonizador, después hacerse fraile, que implica también toda una serie de valores, de procesos personales, en este caso, y de proceso de diálogo con el otro, con la doctrina cristiana en este caso. Entonces, por eso hablo de dos temas. Hablo de contexto histórico y de situación del autor. La situacionalidad se le llama, ¿no? Se le llama, en estos momentos el contexto histórico es un concepto más vinculado al marxismo y tiene que ver con toda la estructura política, jurídica, económica, sobre todo con base económica, ¿no? En un espacio, ya te vi, Carlos, ahorita te doy la palabra. Ahora mismo te la doy, sí. Entonces tiene que ver mucho con ese espacio estructural sistémico. Y la situación es una situación más bien personal o grupal de lo que estás investigando. Entonces estoy hablando de quién es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas tiene un proceso histórico, tiene un contexto histórico personal, colectivo y un contexto. Entonces, esa es la realidad concreta de la cual habla todo el tiempo el autor con respecto bueno, estoy aquí y esto es lo que estoy viviendo, y esto es lo que estoy viendo, y estoy viendo con mis propios ojos experiencia, ¿no? Racionalismo, experiencia, y sentidos, porque esto es muy interesante. No hablan ellos de la recta razón, no habla de eso, no tienen ese discurso en ese momento. Lo que hablan es, estoy con mis propios ojos, lo veo, cómo siente y padece lo que también ahí está ocurriendo. Esto es muy interesante,
porque no es esta cosa de la razón pura, ese discurso racionalista no está todavía tan metido dentro de la lógica de la época, aunque ya fuera modernidad, pero de la época de Bartolomé, del entorno de Bartolomé de las Casas, más bien, porque si le hablabas a Galileo o a Copérnico, bueno, hablaban de la razón, pero hablaban más de la empiria, de la experiencia. El tema de la razón es más, es Spinoza, es un poco, es ahí, sí, también, y después, y Kant, y pues más bien el siglo XVII y XVIII sobre todo, enfatiza mucho más la razón. Y bueno, Kant ya elabora ya la primera, la primera teoría crítica en contra de esto, ¿no? Bueno, déjame, ¿qué más decirse? Decir qué cosa es la perspectiva de las víctimas. Bueno, el otro punto es en el sentir pensar, vamos a llamarle así desde el punto de vista epistémico. Ustedes dirán, ¿y eso de dónde salió? Bueno, el senti pensar, los voy a poner aquí en chat para que... ¿Dónde se chatea? De hecho, es una categoría, no estoy inventando nada. Es una categoría que se usa para dialogar, que las personas no solamente racionalizan las cosas, sino que hay un proceso también de significados de sentido que se corporalizan incluso, que tienen que ver contigo, con tu historia, con tu cuerpo, en lo personal, en lo colectivo. Es como un poquito más omnicomprensiva de los razonamientos y de por qué uno hace determinadas cosas que no solo son racionales incluso. Esto es importante porque eso no lo menciona mucho Alejandro, porque no tiene necesidad de meterse, si lo menciona tendría que explicarlo, y es bastante. Y yo creo que con la perspectiva de las víctimas, y como él habla de la sensibilidad sobre quienes tenía enfrente, no sé qué, abarca perfectamente la categoría en sí, sin tener que profundizarla. Y de ahí se deriva otro proceso, que es el de solidarizarse, ¿no? Porque no solamente darte cuenta dónde estás y qué es lo que hay, sino también ponerte en lugar del otro, decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando acá respecto al otro? ¿Y qué implica todo esto en un contexto de tener sensibilidad? Porque hay opresiones, vamos a llamarle opresiones en general, ¿no? Hay opresión de todos tipos, corporal, política, económica, del ser, del saber, es devastador, incluso hasta la muerte. Entonces, ante la opresión, el interés de decir esto no está bien y solidarizarte. ¿Qué es esto desde el punto de vista de la teoría crítica en general? Uno, el contexto histórico. Para uno hacer pensamiento crítico tiene que tener en cuenta el contexto histórico, la situación personal también, su propio trayecto de vida, aunque esto Bartolomé no lo mencione tanto. Y el otro punto es el interés de transformar una realidad que es opresiva. Y ahí está, el primer punto te abarca todo eso. El interés de transformar. ¿Por qué te solidarizas? ¿Y por qué dices algo? Porque tienes interés de transformar esa realidad. ¿Está bien? Esto es algo que sí quería dejarles claro, para ya irles trasladando. Esto no está en el texto, ¿eh? Esto ya le estoy trasladando parte de la unidad 4. Ya estamos terminando la 2, vamos por la 3, en la 4. Es pensamiento jurídico crítico. Entonces a nosotros nos vayan apuntando y vayan familiarizándose con este tema, porque uno cuando hace pensamiento jurídico crítico no dice, no, vamos a trabajar desde la perspectiva de las víctimas. No, uno habla de contexto histórico, de situación personal colectiva, que tiene que ver con un sentipensar, una solidaridad, un ámbito psicológico también, y habla de un interés de transformación social. Entonces, ¿por qué te interesa la transformación social? Porque hay ámbitos de opresión versus transformación social. Es de notar esa opresión y transformarla. Por supuesto, en liberación, ¿no? No en otra opresión, evidentemente. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, Carlitos Herrera, adelante usted. Hola, profesora, buenas tardes. Pues yo quería complementar esta clase de la lectura con
vaya, tras leerlo, me he percatado que este horizonte epistemológico, este panorama que nos brinda Bartolomé de las Casas, bueno, sabemos, como ya lo mencionaron, que tiene ese profundo conocimiento, esa escuela de la filosofía escolástica y el humanismo renacentista, humanismo renacentista, perdón. Y bueno, lo que me parece muy relevante, y obviamente por algo lo estamos leyendo, es que logró llegar a este nuevo conocimiento epistemológico, a estas nuevas teorías, a estas nuevas ideas, pues porque supo homogenizar o supo aplicar. Yo creo que también inclusive podría yo hablar de que hizo un poco de epistemología aplicada, porque tomó el discurso natural propio de la razón humana y pues, de esta revelación cristiana, ¿no? En donde la dignidad del hombre viene dada, como lo hemos visto ya en las lecturas pasadas, por Dios, que es este ser divino, que es Padre de todos los hombres, y lo logra concretar con esta perspectiva de las víctimas. Y entonces, también algo que hay que resaltar es que él menciona que si bien el hombre es criatura de Dios, esas creaciones tienen naturaleza propia. Entonces, me parece muy interesante cómo defiende la dignidad con argumentos escolásticos y también pues propios, y que son pues profundamente renacentistas y humanistas, y yo creo que también por eso estamos estudiando eso, porque supo que era esta nueva concepción de lo que es la dignidad del ser humano. Entonces es lo que yo quería complementar, lo que leí, lo que me pareció importante. Muy bien, Carlos, sí, es muy relevante. Y eso es el punto que quiero pasar ahora, justamente. Bueno, además de todo lo que comentaba epistémicamente Carlos, es el punto del derecho natural. A ver, ¿cuáles son estas nociones? Hay dos o tres categorías básicas que con el comentarlas es suficiente. ¿Cómo él hace una reinterpretación de toda la noción escolástica del derecho natural y lo adecúa a este momento, que es un poco también lo que estaba ya diciendo Carlos, ¿no? Enunciando, y lo adecúa y lo resignifica, diría yo, es la palabra, la resignificación del concepto en función de una realidad histórica, de una realidad concreta que está viviendo. Adelante, Maya. Sí, bueno, justamente él encaja este concepto de derecho natural a la realidad que tiene, y pues según él va a ser, lo voy a leer textual, un conjunto de normas básicas que surgen de las características mismas del hombre, es decir, de la naturaleza humana, y por lo tanto es común a todos los hombres del mundo, y entre todas las gentes poco más o menos siempre se hallará. Pero de este concepto sale pues que es la naturaleza humana. Y esta naturaleza humana va a ser un conjunto de atributos que va a tener el ser humano y que va a engendrar ciertas necesidades en él, y pues que esta necesidad va a engendrar un derecho. Y después habla que pues todo ser humano tiene como una esencia, y que esta estructura se va a dividir en tres, que va a ser el orgánico, el sensorial y el racional. Entonces, a partir de que hace esta división y de su conocimiento empírico de la cultura indígena, pues los adecua a ellos, y pues dice que tienen todas estas características, que no entiende entonces cómo no pueden ser tomados o reconocidos como personas. Eso me gustaría agregar. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Porque hay otros elementos ahí, o me interesaría, justamente el ser humano, la persona, son incluso dos conceptos diferentes, como bien Maya comentó, qué sería el ser, qué sería la persona, y ahí alguien que quisiera comentar, u otra cosa, si quieres, Diana, no quiero tampoco fijar parámetros inamovibles de discusión, pero, por ejemplo, ¿qué relación hay entre el universalismo y el particularismo de estos conceptos? ¿No? Ahí lo que tú vengas a comentar, no hay problema. Bueno, iba a decir casi lo mismo que Maya, solo recuerdo que es que hay una parte en la que me revolví, pero bueno, si no me corrige.
Lo que es el ser humano es esta parte que combina el alma y la parte material. Y lo que es la persona es esta facultad de ser. Y para ser, o sea, es como lo decía hace rato, ¿qué sentido tendría nacer si morimos nada más? Entonces, hay que ser para llegar a un determinado fin. Y en ese ser van surgiendo necesidades, que es cuando pues tenemos necesidad del derecho. Y para llegar a determinado fin, los gobernantes deben darnos todas las condiciones necesarias para que, ay no, me estoy revolviendo, ¿verdad? No, 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 está muy bien. Dijiste muy bien lo que era el ser, lo que era la persona, y la persona justamente está relacionada con los gobernantes, ¿sí? De manera individual. El individualidad, lo que pasa es que te metiste en lo del gobernante, no, no, dejemos esa parte si quieres, no te metas ahí. Es que venía un ejemplo y fue como lo que me permitió captarlo, porque estaba como muy arriba y con eso lo bajé. Pero Exacto, exacto. Sí, es un análisis filosófico fuerte, bien hecho, sí. y bueno, siguiendo, me cuesta trabajo encontrar el argumento de la universalidad, pero entiendo que como esta parte de otorgarle esta característica de persona a los indios, parte de esta parte del ser, ¿no? Del ser y de que tenemos una finalidad aquí. En cambio, el resto de las cosas materiales no es así. Entonces, los indios, en ese caso, son seres humanos también. Algo así entendí. A ver, lo voy a decir ya de una vez. El concepto de universalidad, él hace una dialéctica entre la universalidad y la individualidad, muy buena, que tiene que ver con justamente primero está hablando de la dimensión, ¿cuál es la dimensión objetiva del derecho natural? La dimensión objetiva del derecho natural son las leyes que hay en la naturaleza que se trasladan como principios al derecho, ¿no? Todos los derechos humanos son seres vivos, por ejemplo, ¿no? Eso es una ley natural y una ley que se lleva al derecho natural. Y por eso decimos, y los dicen los justnaturalistas, que la vida es un principio natural, que inamovible, que tiene que defender el mismo derecho desde muchos puntos de vista, ¿no? De hecho, esto que estoy diciendo no es una cosa dogmática, mucho cuidado. Esta es la base de la filosofía de la liberación, por ejemplo. La base de la filosofía de la liberación, que viene de la teología de la liberación, tiene mucho de justnaturalismo, y es un justnaturalismo histórico, historizado. ¿Por qué? Porque no está ubicado ese derecho natural no es inmanente en el mundo, no es permanente más bien en el mundo, sino es una noción de derecho natural que va a cambiar históricamente y que ellos tienen ese horizonte muy claro. Ahí hay un horizonte filosófico resignificado, que es el de la escolástica. ¿Y qué cosa quiere decir que todos somos seres vivos, por ejemplo, y todos somos seres humanos racionales? Esos son principios de derecho natural que están en el derecho, y eso es Aristóteles, es más tomista, es Santo Tomás. Y es que todos los seres humanos somos iguales, entonces, porque todos somos hijos de Dios, porque todos tenemos una recta razón, por ejemplo. Entonces, eso nos hace ser seres naturales. Eso es un universalismo. ¿Dónde está la dialéctica con el individualismo? A ver, o con la particularidad. ¿Quién me dice? Justamente él dice, bueno, pero aquí hay una interrelación que hace de universalismo tomista con una cuestión de particularismo, que es la escuela nominalista. Creo que fue Aline la que me la mencionó, es nominalista. Una escuela nominalista, que es la que defiende los particulares y defiende que cada uno de nosotros, tú, yo, todos y cada uno, somos únicos, como personas somos únicos e irrepetibles, ¿no? El ser humano es universal, el ser es universal, la persona es única e irrepetible. Ese es el tema, ese es el punto. Y ese es el diálogo entre universalismo y particularismo. Esto es el examen, ¿eh? Para que se despierten. A veces yo entiendo que siempre hay 10 por ahí despiertos y las demás, quién sabe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que justamente, ¿y cuál es el otro aspecto de lo particular acá, que es relevante? Pues que él particulariza dentro de esa categoría universal que es ser humano,
el indio como, como parte de esa categoría universal, con sus particularidades, con su cultura, con sus formas de vida, con su cultura, con su forma de ver las cosas, y sí hay que respetarlo, porque es un ser humano igual. Entonces hay una mezcla entre lo universal y lo particular. Porque no deja, Bartolomé no deja de saber que el indio es diferente a él, ni lo deja de percibir, sencillamente lo que defiende es que tiene tanto derecho a ser como es, como ellos son de otra manera. Ese es el punto. Dale, Diana, adelante. Tengo una duda, es que sobre la lectura, conforme más iba leyendo, pues la verdad yo no lo capté, pero por eso o sea, la parte clave de esta, para fundamentar los derechos de los indios que usted menciona ahorita, sería como todos somos, como usted dijo, pero por eso hace tanto énfasis en explicar la persona y la individualidad y todo eso para Claro. explicar que son distintos, pero son personas. Entonces, Claro, es el fundamento, hoy esto sería el fundamento básico respecto a el universalismo y la diversidad, como principios de derechos humanos. Hoy a nadie se le ocurre hablar de universalismo abstracto en materia de derechos humanos. Bueno, hay gente que sí, pero lo que hoy se plantea en materia de derechos humanos de que el universalismo va junto a la diversidad. La diversidad es un componente fundamental, esencial del universalismo. Es decir, todos somos iguales, y esto también lo puedes encontrar perfectamente entre el principio de no discriminación y el de igualdad. Todos somos iguales, luego entonces todos somos diferentes. Todos somos parte de la categoría universal de ser humano y luego entonces todos somos únicos e irrepetibles como personas, ¿no? En ese sentido, todos, por un lado, todos somos iguales, pero por otro lado, todos debemos tratar de manera diferenciada, no solo de manera solamente, aunque igualdad y no discriminación se refiere más no discriminación a grupos específicos, ¿no? Con rasgos específicos, pero que no debemos ser discriminados o tener tratos diferenciados sin que tengan sentido, sin que tengan justificación jurídica. Todo esto se vincula, universalidad, diversidad, universalidad particular. En materia de derechos humanos, universalismo de los derechos humanos, diversidad en los derechos humanos. Son dos principios, la universalidad es un principio más de característica jurídica, la diversidad es un fundamento filosófico. Y igualdad y no discriminación, para que lo vean un poquito más claro, ¿entiendes? Y está buenísimo porque tú dices, no manches, es que claro, él ubica al indígena como en la categoría universal de ser humano, pero le da todo el peso y el respeto que debe tener su particularidad como ser indígena cultural de otra cosa, de otro espacio. A ver, Diana, vamos. sí, ya la última pregunta. Es que más adelante, en el apartado de la alteridad, hay una parte donde menciona cuál fue pues la forma de tomar el argumento que tenían los colonizadores al decir que pues los indios pues eran malos por los sacrificios humanos que tenían. Y es en donde explica que finalmente todos, o sea, los seres humanos, buscamos algo superior, que es un Dios, y que entre las cosas que tenemos cerca le tratamos de dar lo mejor, un sacrificio de lo mejor. Aquí también, o sea, sería como ese llegar a Dios sería el ser y la forma diferente en que lo hacen, que en este caso serían los sacrificios, sería como la persona, o esto y es como el fundamento de la alteridad. No, eso es un fundamento que tiene que ver con que, justamente con lo mismo que acabo de decir. Lo que dice Bartolomé es que, bueno, está bien, ellos tienen esas costumbres, es su cultura, pues hay que respetarla. ¿Sí me entiendes? Es como que él dice, hay que respetar lo que son. Él sí se pone en el papel del otro. Él no lo trata como mismidad. ¿Mismidad qué cosa es? Como quién soy yo, Bartolomé, todos tienen que ser igual que yo. Español, colonizador, blanco, creyente en Dios, cristiano,
no sé qué, no, el brinco, la gran conversión que hacen estos dominicos, que es impresionante, es ubicarse en el otro y decir, no eres igual que yo, eres diferente, pero eres tan ser humano como yo. La categoría universal sigue siendo ser humano, y no más que yo soy de una manera y tú eres de otra. Pero eso no implica que yo estoy por encima de ti, ni que yo tenga una jerarquía por encima de ti, sino que sencillamente yo te tengo que tratar con respeto y de acuerdo a tu cultura. Eso no quita que Bartolomé esté a favor de evangelizar y que la evangelización nos lleva por el mejor camino. Ahí está toda la escolástica en Bartolomé, ¿no? Presente y también sus creencias, ¿no? Lógicamente, que cree que es un buen camino. Eso no, tampoco él juzga al indígena por comerse por hacer sus ritos, pues, por hacer ritos. No lo juzga, dice que no, que incluso no recuerdo ahora bien, no tengo el pasaje, si lo leí aquí o en otro espacio, porque una de las cosas me acuerdo que he leído, porque hay varios libros de Jesús Antonio, sobre todo, tiene un estudio muy bueno sobre estos temas, o también yo me leí ya lo de Mario Magallón Anaya, que es no el jurista, el historiador, filósofo, que tiene un libro lindísimo. Lo tienen ahí ustedes en la complementaria, se llama La dialéctica de América Latina, que incluso llega un momento en que ellos como que dicen, bueno, perdón, pero ustedes como conquistadores están matando gente. ¿Qué importa que ellos hagan sus ritos y sacrifiquen ante sus propios dioses? Que es verdad que no son los nuestros, pero al final también pone pasajes, ¿no? De cómo realmente hay una analogía con los dioses. También creo que es acá el pasaje famoso de Atahualpa diciendo, pero tú me estás hablando de un dios, un esto y lo otro. Cada vez que me hablas de un dios, tiene las mismas características que el dios tal, el de la Pachamama, que tiene que ver con nosotros. Entonces hacen una analogía enseguida. Los indígenas no son ningunos tontos, por Dios. Hacen analogía y dicen, pues para mí es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. En cuanto a características supraterrenales, valores, etcétera, al final los seres humanos hemos sido bastante constantes en eso. Y después dice, después tú me hablas de 5 personas más, me hablas del Papa, me hablas de Carlos V, me hablas, y habló de varios, ¿no? Y incluso de ti, pues ¿ustedes qué, no? ¿Ustedes qué? Yo no sé ni quién es el Carlos V ese. Me diciendo, ¿por qué tiene que venir el Carlos? Creo que está en la lectura, ¿no? Es que no sé, yo leo tanto, eso no está en la lectura. Sí, eso sí está en la Eso, lectura. eso está espectacular, ese pasaje está muy bonito, como diciéndole, ¿y el Carlos V qué, no? Ese ni lo hemos visto aquí, le dijo. Entonces, como diciendo, ¿por qué yo tengo que ser de tu Señor, no? Ni del Papa. ¿Qué han hecho ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué han hecho ellos por nosotros, por todos? Es muy interesante la lógica de Atahualpa, que también era el mismo estilo en todas las Américas de los grupos civilizatorios en cuanto a caciques y grandes cacicazgos, caudillos, grandes guerreros, etc. Y con una cuota de racionalidad impresionante y de cultura, de todo esto. El libro de Mario Magallón Anaya, que lo tienen ahí, es muy bonito porque empieza mucho antes de la colonia y hace un relato de quién era Nezahualcóyotl, por ejemplo. Y los poemas, qué filosofía hay detrás de eso, ¿no? Hace un relato filosófico de esto. Si lo quieren leer, de hacer una vuelta, está muy bonito. Es muy bonito. Bueno, entonces, ¿entiendes la categoría ser como totalidad y la categoría persona como particularidad? Se entiende, ¿verdad? Esto es muy importante. Y es un diálogo que lo particular es histórico. No está negando el universalismo abstracto, que es el que vimos en la primera unidad. No lo niega. El universalismo abstracto no lo niega. Dice, todos somos seres humanos en abstracto. Todos somos seres diferentes en lo particular. Y como grupo hay que respetar como tú eres, ¿no? Y no me vengas a decir de que se comen personas cuando nosotros matamos gente. Ese es el argumento que muchas veces también se ha dicho de los propios críticos de la conquista. Pues si ustedes llegan a dominarlos, los matan, los tratan como perros. Ahí hay muchos ejemplos, incluso en la moneda del indio, cómo se prohíbe que les llamen perros a los indios. Pues eso quiere decir que así le llamaban constantemente. Es impresionante eso. Y todo este ser y persona se conecta
conceptualmente y teóricamente con el valor dignidad. Y ahí hay todo un debate que no me interesa ahondar tanto, porque se va al debate de si la dignidad es un valor abstracto per se de la personalidad de los seres humanos, o si hay que luchar por ella. Es decir, como que si tú naces ya tienes el derecho a la vida, entonces ya eres digno, ya tienes dignidad por ser una persona en sí. Y él dice, sí, si decimos que ya la dignidad es un valor per se universal de los seres humanos y de los derechos humanos, no luchamos por alcanzarla, ¿no? No lo vemos como un valor realizable. Y dice, esto hay que darle un contenido histórico, es verdad, y no podemos decir que porque ya somos dignos como personas, per se, porque somos seres humanos, no tengamos que alcanzar la dignidad humana como realización de todos los derechos, ¿no? Pero sí nos sirve ese valor dignidad abstracto, sí nos sirve para fundamentar que todos tenemos derechos humanos a la vez. Hace un rejuego, no un rejuego, es usar fundamento filosófico y después el valor como realización en la práctica. Y esto está muy vinculado a la práctica, porque por eso el autor hace la interpretación todo el tiempo, Bartolomé, porque dice, ¿de dónde saca la fundamentación? Y él lo deduce de los escritos de Bartolomé, y pone los pasajes donde habla, porque esto es un proceso argumentativo, ¿no? ¿Qué son los seres humanos? ¿Qué son las personas? ¿Cómo se vincula la dignidad? Etcétera. ¿Está bien? Carlos, ¿sobre esto o seguimos? ¿O cómo ves? Porque quiero pasar a la alteridad. Tú me dices. Sí, eso es sobre lo que está comentando, profesora. Bueno, lo que está comentando, que sí, que justamente pues Bartolomé de las Casas defendía tanto a los indios como a los colonizadores, y él hizo pues, un juicio pues moral de los sacrificios que hacían los indios, que los consideraba pues obviamente injusto, y defendía a ambas partes, bueno, sí, y en esta concepción lo que buscaba justamente era defender esta autonomía, estas diferencias que tenían los colonizadores y los indios. Y lo que comenta de lo universal abstracto, bueno, eso tiene que ver con, alguna vez lo vimos en mi clase de derechos humanos, y eso fue posterior, pero una de las críticas justamente al concepto de los derechos humanos, este panorama, es esta falacia iusnaturalista en la cual pues no se puede derivar de un juicio de úntico a un aúntico, que es lo que estaban pues varios críticos argumentaban eso, que cómo por el simple hecho o cómo se lleva un consenso de quién va a ser digno o por el hecho de ser humano. Entonces, esa también tengo una duda. Entonces, ¿cómo se pasa de lo que se comentaba de lo universal abstracto a esto particular? Eso no me quedó claro. También esa es mi pregunta, profesora. ¿De cómo se pasa del universal a lo particular? Sí. Es que conecta, dice, el ser es un universal, el ser humano, el ser más bien, es el ser. El ser es lo universal. Incluso dice, el ser es lo opuesto a la nada. Si vas al centro de la filosofía, que es otro de los grandes, yo lo estoy llevando a la filosofía del derecho, pero una de las grandes cuestiones de la filosofía, lo dice Sea, ¿se acuerdan? Era si éramos seres, el ser o la nada. Y bueno, es una de las grandes discusiones, ¿no? Todo el existencialismo, toda la escuela fenomenológica, sobre todo siglo XX, siglo XX, la fenomenología, por ejemplo, Ortega y Gasset, todo lo que es el existencialismo, Jean-Paul Sartre, el propio Nietzsche, que también es yo la verdad, gracias ahí mismo Frida Sartre, el propio Nietzsche también, ¿no? La verdad es de los filósofos que menos he leído, es una falta mía, pero no me interesa mucho. No sé, no me da llama la atención. Me gustan otras cosas. Entonces, bueno, también. Entonces, esta es la explicación de que todos somos un ser, ¿entienden? Positivo, no somos la nada. Y ahí va más por la línea atomista, evidentemente. Entonces, ese ser es un concepto abstracto, ¿no? Todos somos seres humanos. Míralo en el derecho, Carlos, todos somos seres humanos. Todos somos iguales. Pero
¿Cómo se expresa eso en la práctica, en la realidad, en la vida, individualmente? En ti, en mí, en Diana, en Maya, en Carlos, en Paola, en Jimena, en Aline. ¿Sí se entiende? No se expresa, no, eso no se expresa, lo universal se expresa en particularidades, históricamente. Deja de ser universal, es lo que hace una unidad y dice, por tanto, todo lo que eres Carlos, Milay, Diana, no sé qué, son personas únicas y irrepetibles que tienen derechos humanos. Luego entonces, los indios son seres humanos. ¿Por qué? Porque lo estás viendo, que son parte, no importa que tengan otro tipo de ropa, otra cultura, otras formas de ser, no importa, tienen el mismo sentipensar, la misma eh, racionalidad. Para él lo que hace, él dice, son seres humanos, son iguales que nosotros, son iguales, somos iguales. Aunque tengamos características diferentes, lo que se da cuenta es que son personas, de la persona se conecta al ser humano como universal. Y entonces tú dices, ¿cómo lo hace? Y pues como una observación en la experiencia, ¿no? Estar con ellos, ahí, convivir, y lo hace y lo fundamenta entonces desde el punto de vista particular. Ellos tienen sus particularidades, tienen sus vidas, sus formas de ser, son individuales, son diferentes, ¿no? Incluso el fundamento es individual, no está tratando no con el argumento de la diversidad, ese se los puse yo ahora a ustedes, sino con el argumento de que son personas, y como son personas únicas y irrepetibles, hay que respetar, tienen derechos, por ser humano tienen derechos, y por ser personas tienes que respetar cómo ellos expresan sus derechos. Bueno, vamos, no sé si te quedó claro, Carlos. Sí, sí, ya me quedó claro. Entonces, a través de la experiencia, sus particularidades. Claro, porque lo que hace él es vivir con los indígenas. Ahí remítete de nuevo a los datos biográficos y mira todo lo que cómo él va, todo su proceso histórico desde que llega a Dominicana, pasa por Cuba, viene a México, regresa, se hace dominico, vuelve a Dominicana, el sermón de Antonio de Montesinos, que le hace un quiebre desde el punto de vista mental. Antonio de Montesinos es el primero que dice en un sermón que los españoles matan a los indios. Eso es lo que dice. Y no les dé pena decir indios, es el concepto que se usa en la época. No lo estamos diciendo para nada peyorativamente. Entiendo que ustedes lo ven como un término peyorativo, depende de en qué contexto tú uses el lenguaje y de qué manera, ¿no? Es peyorativo y es discriminador. Entonces, el sermón de Antonio Montesinos es impresionante, entonces hace un quiebre a todos, al punto de que los españoles van y se quejan a la corona, que saquen a este hombre de aquí, a todos ellos, y si pueden desaparezcan en los mapas, ¿entiendes? Bueno, entonces, esto es muy importante porque también se conecta con el concepto de dignidad humana. La dignidad es un atributo de la persona humana. Si el ser tiene un atributo de universalidad que es su condición natural, el ser es como el concepto de derecho natural. La persona sería como un jus gentium, vamos a decirlo así. Todos los que somos, los que existimos individualmente, pero en todos lados, que entonces vamos adquiriendo también mediante consensos y mediante relaciones bilaterales, grupales, vamos armando también principios universales. Que en buena lid, esto respecto a lo que yo les di en la unidad, en la parte, cuando hablamos de Santo Tomás, pero hablamos de los 3 órdenes jurídicos. Recuerden que había un orden divino, un orden natural y un orden positivo. Esto en buena lid ya ese concepto de persona humana con dignidad y atributos jurídicos ya es un orden positivo, si lo quieren también trasladar analógicamente, ¿está bien? Y el ser es un orden universal, natural, ¿sí entienden? Son categorías universales a particulares, Claro, al final persona humana también se convierte en una generalidad, una universalidad.
pero es la manera en que encuentran la argumentación para hacerla. A ver, tenemos que seguir. Con respecto a la alteridad, ¿quién me puede comentar? Justamente la alteridad como el otro fundamento del derecho natural. Este es el primer fundamento del derecho natural, esta conexión ser-persona, dignidad y universalismo-particularismo. Es el primer fundamento para él poder, Bartolomé, poder agarrar el derecho natural escolástico y aplicarlo específicamente eh, eh, a su situación concreta, la situación concreta. Recuerda que cuando hablamos de particularismo también hablamos de la situación histórica concreta. Entonces, ¿cuál es el segundo fundamento de este derecho natural que él mezcla lo escolástico con lo que vive históricamente? Es la alteridad. A ver, ¿quién me puede comentar qué quiere decir la alteridad rápidamente y qué es lo que se plantea ahí en este como fundamentos? No, Dianita, vamos a ver. Fernanda Arias. Fernanda Arias. María José Durán. María José Durán. Lice Carmona. Lisette Carmona. Alejandra Garduño. Estoy preguntando a las compañeras y compañeros que no han participado. Alejandra Garduño. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, profesor. Bueno, Rosas Cervera. Rosas Cervera, José. Sí, profesor, aquí estoy. Ah, perfecto. A ver, vuelvo contigo. La alteridad. ¿Qué quiere decir el autor con el posicionamiento del fundamento de esos derechos con las posiciones respecto a las categorías que trabaja con alteridad? ¿Cuáles son? Todavía no he leído esa parte, profesora. Bueno, ok, yo lo apunto. Pero por lo menos das la cara. Si das la cara, solo te apunto. Por lo menos. Mariela Montserrat. Sí, profesora. Bueno, la parte de alteridad no me quedó muy clara, pero así como de manera muy general, entiendo que es el enfrentamiento o como la confrontación con el otro, Muy bien. con la Muy bien. situación, por así decirlo, del otro. Ajá, muy bien. ¿Y qué más? Más o menos. La confrontación entre quién y quién. Pues en este caso sería entre el centro y la periferia, ¿no? Bueno, de los conquistadores con con las personas que están esclavizando. Con los indios, ¿no? Ujú. ¿Y en qué consiste en ese encuentro con el otro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar?
o cuáles son las 3 categorías. A ver, te voy a ayudar un poquito. Hay varias categorías. El tema del ego, el tema de la mismidad, es decir, verte como lo mismo. La mismidad se los voy a explicar para que no se pierdan, porque también es una categoría filosófica de que entonces yo considero, Mariela, que tú y yo somos lo mismo. Pero entonces ahora no empiecen a pensarlo como ser humano, sino somos lo mismo en el sentido de que yo te comparo conmigo y tú tienes que ser como yo. Esto existe hoy en materia de discriminación al tope, ¿entiendes? Por ejemplo, si yo soy cubana, llego a México y si los mexicanos me empiezan a tratar con un cierto desdén porque yo soy cubana, etcétera, hay xenofobia, es un factor de discriminación, pero eso tiene que ver con eso, con que tú, a lo mejor con la identidad, a mí no me ha pasado nunca, pero sí pasa. Incluso pasa al revés, los cubanos engañando a los mexicanos, no crean que no pasa, pasa mucho y es horrible. Pero para eso tú tienes que darte cuenta de quién es el otro, y darte cuenta y respetarlo como es. No querer que seas como tú. Es como decir que ahora yo quiero que Mariela sea como yo, y no solo en mi personalidad, sino que hable como yo, que entonces si no hablas como yo, no eres igual que yo. Ay, pues esta qué, esta es menos que yo. Menos, mira, no sabe, no sé qué, no sabe. ¿Sí se entiende? Ese es el razonamiento de la mismidad. La mismidad implica un acto de comparación, de analogía, que te hace ponerte por encima de la otra persona, porque al no ser igual que tú, lo valorizas y lo jerarquizas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Están aquí? Sí, entonces no es solo decir que todos son iguales, ¿no? Sino respetar desde su condición o cultura. Incluso es más profundo, un poquito más profundo que eso, más profundo todavía. Es por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo para que vean que bueno, estas son categorías buenísimas para también nosotros darnos cuenta qué somos ante las personas. Si tú te consideras una muchacha heterosexual, por ejemplo, y yo soy lesbiana, no me puedes ver, no me puedes ver, no es solo un tema de respeto, es incluso procesar cualquier diferencia de una manera, vamos a decir, natural, no es solo tolerante, no es, ay, tengo que respetarla porque ella es lesbiana y la diversidad sexual, ¿verdad? Los derechos humanos. No es incluso porque te impongan, es un trabajo de comprensión, de incluso darte cuenta que esa persona que es diferente a ti, en este caso estamos hablando de una identidad sexogenérica para ponerlo lo más amplio posible, pero que puede ser una persona que incluso para ti sea muy extraño lo que es. Olvídate de la lesbiandad, en este caso es el español colonizador y el indígena, el indio, la India. Es, es un nivel de respeto, pero es un nivel también de igualdad, así, somos iguales, ¿no? Lo que pasa es que somos de diferentes lugares, diferentes espacios. No, para mí abarca también temas psicológicos, ¿se entiende? Abarca también temas psicológicos. Es profundísimo el tema de la mismidad. ¿Está bien? A ver, muchas gracias, Mariela. Ven que pueden participar a veces y decir algo, aunque sea muy sencillo y podemos profundizar. No hace falta, estaría bien que participen. Ya te apunté tu participación. A ver, Gabriela. Bueno, yo quería comentar sobre esa parte igual. Dale. Bueno, no sé si aún puedo comentar. Bueno, es que no sé. Pero en la lectura, por ejemplo, él hablaba de que hay está lo mismo y que en la conquista el otro pues simplemente es obligado a incorporarse a eso, pero como oprimido. Y por ejemplo, ahí menciona de que por ejemplo, los españoles admiraban las obras o los productos que los indios, me siento mal por decirlo, pero bueno, los indios construyeron, pero no a los indios, ¿no? Entonces, esta parte yo la quería, bueno, es que no sé si está bien relacionarla. Hace poco yo leí un texto de Iris Marion Young, que fue una filósofa. Iris Marion Young, buenísimo. Sobre la opresión, buenísimo. Ajá, y en ese texto de las 5 caras de la opresión, ella hablaba sobre una de las caras siendo el imperialismo cultural, ¿no? En el que hay un grupo, bueno, no sé si decir grupo, pero sí, un grupo dominante que tiende a invisibilizar a los otros y entonces las versiones o la historia se cuenta como el grupo dominante lo hizo, o sea, integrando a los otros,
pero los invisibiliza también. O sea, como si esa fuera la verdad. Y no sé si eso tiene que ver con esto. No, O igual completamente igual, es lo mismo, completamente. ¿sí? Ah, ok, Iris ok. Marion Jones es buenísima, a mí me gusta mucho, yo la trabajo. ¿Tienes el libro físico Sí, o si quieren lo digital? paso. Sí, ¿Lo tienes digital? sí, Uy, ¿me lo podrías pasar? claro. Se lo Es que a mí me envío. gusta mucho y me cuesta, no, me costó, me lo leí y tengo un capítulo que en aquella época no se escaneaba tanto, yo lo leí eso hace más de 10 años y me gusta mucho, yo lo uso mucho para trabajar discriminación también y todo eso. Si lo tienes te lo voy a agradecer. Sí, Eh, profesora. bueno, mira, el otro como mismidad es esta cosa, tienes que ser igual que yo, eres igual que yo, pero no está hablando de principio de igualdad, está hablando de tus características desde el punto de vista cultural, fíjate, él le llama el ego moderno, el ego espiritual, técnico, comercial, mercantilista. ¿Entiendes? Es todos los valores que yo manejo tienen que ser tus valores, ¿no? Y tienes que ser igual que yo. Ah, y al no ser igual que yo, pues entonces no es lo mismo, ¿entiendes? Entonces ahí es donde empieza el choque, que es el famoso choque de las culturas, ¿no? Empieza el choque y acuérdense que esto duró un año, esto duró un año literalmente, ¿eh? Ese diálogo entre la Malinche era una crack, ella por lo menos aguantó un año porque ella sí se fue dando cuenta del tema de la mismidad. Ella se dio cuenta y se dio cuenta entonces en el proceso de traducción, eso está estudiado históricamente. Lo que ella trata todo el tiempo es de contener los egos para que no haya enfrentamiento. La interpretación de la Malinche, esa es la interpretación que hace Bolívar Echeverría en la modernidad, lo barroco. Y es muy bonita, es una interpretación donde ella se vuelve el sujeto contenedor es en la traducción, como ella es la que traducía y sabía, y fue aprendiendo el idioma, en que el lenguaje no fuera ofensivo hacia los pueblos indígenas. Entonces, hay que hacer una reinterpretación de esto y no verla como, ay, nos traicionó, se fue con Hernán Cortés, por Dios. Qué sexismo ahí. No, 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 no. A ver, Carlos, que levantaste la mano hace rato. No sé qué Carlos, no sé si me estoy No, no, Juan confundiendo. Carlos lo levantó hace rato. Primero Juan Carlos, disculpa Juan Ah, Carlos. Esta parte me costó un poco de trabajo, pero al momento de que ejemplifica con el tema particular de Colón, creo que todavía es más entendible, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ejemplo paradigmático precisamente del encubrimiento del otro. Lo que veníamos comentando, que precisamente este enfrentamiento con el indio estuvo en todo momento mediado por dos objetivos que considero pilares. Primero, que era encontrar riquezas, como bien sabemos, y la segunda, la victoria del cristianismo. O sea, en síntesis, su interés por los propios indios está basado más que como por objetos, verlo como un objeto con cosas o como la propia naturaleza. De hecho, es criticado porque siempre dice que habla de ellos como unos accesorios de la naturaleza o que forman parte del propio paisaje, sin verlos como un igual, vaya. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero eso es un momento posterior. Primero, yo te veo, y lo explica muy bien con Colón, como tú dices. Primero te veo como un igual, luego entonces me doy cuenta que no eres igual que yo porque eres otra cosa y te empiezo a tratar jerárquicamente. Y en el ego comercial mercantil, entonces te empiezo a tratar como cosa, te veo como cosa. Y en el ego comercial mercantil, el ego, cuando se habla del ego, se está hablando de una figura evidentemente psicológica, es las creencias, pero unas creencias que se vuelven dominantes y impositivas totalmente, ¿no? Te valoro las cosas que tienes, ¿no? Y te traslado así ese valor de cosa. En vez de verte como sujeto, te veo como objeto. Ese es el argumento filosófico. ¿Está bien? Sí. Exactamente. Y está muy bien, el mejor ejemplo es Colón. Justamente usa varias páginas explicando cómo Colón fue haciendo una transformación en su discurso
a la hora de analizar quiénes eran los indígenas. Sí. Muy bien, muy bien. No sé, ¿algo más quieres comentar? Nada más resaltar esa última parte de que lo hace desde su ego, Exacto. que no los reconoce como sujetos con voluntad, sino que los considera más bien un objeto, pero de explotación y mercantilización. Exactamente, exactamente. Y ya, sobre todo. ¿A qué te refieres con sinonimia con el utilitarismo, Emiliano? Gracias, Juan Carlos. El utilitarismo es una posición filosófica, epistémica del mundo anglosajón que lo que le importa es que, o lo que prevé que es conocimiento, que sea conocimiento científico, el conocimiento jurídico mismo, es el que sea útil a lo social, al bienestar común, a la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la posición inicial, vamos a decirlo, ¿no? Entonces... Exactamente. Y justo en ese sentido de la pregunta, si no comparte entonces este término con el utilitarismo, en virtud de que igual se prescinde de la dignidad del ser humano, para luego entonces cosificarlo o tomar la utilidad misma de la persona, ya sea encaminada a la sociedad o, como usted dice, en un rango de jerarquización, ¿no? Habría que ver cuál es de los utilitarismos, ¿eh? Porque si lo puse así, fíjate, es para el bienestar común, ¿ves? Lo puse más general, pero sí hay un utilitarismo que sí hay en el fondo una línea del utilitarismo que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Cosificación, no dignidad, ¿no? Pero no todo, no todo, no todo, porque por ejemplo, cuando veamos ahora en positivismo a Jerome Frank, que no es utilitarista, es una derivación del utilitarismo que es el pragmatismo. Vamos a ver cómo Jerome Frank lo que plantea es que el derecho no tiene ningún sentido porque no sirve para nada a transformar ninguna realidad, ¿entiendes? Y ese tiene que ser el objetivo del derecho, ¿entiendes? Entonces es una posición donde hay un fin muy claro ético. Y eso es parte del pensamiento crítico, no de todo utilitarismo, estoy de acuerdo contigo. El pensamiento crítico tiene una cuota de utilitarismo y una cuota de pragmatismo. Epistémicamente está muy bien que has traído ese tema porque donde nosotros decimos, bueno, aquí lo importante es transformar la realidad social de la opresión. Luego entonces vamos a hacer todo lo posible por llegar a este fin. Claro, ¿no? El medio no implica matar a nadie, ¿no? Pero medios jurídicos, los que sean. ¿Sí me entienden? Medios jurídicos, los que sean. Ahora, para ti el utilitarismo estaría en Cristóbal Colón, en cosificar a las personas, en usarlas para su bienestar personal. Sí, y de la imposición del ego, ¿no? En virtud de que sí. A la otra edad que no tienes o no le reconoces ninguna dignidad, la puedes utilizar o puedes verla en función de una unidad útil, ¿no? Para cualquier propósito que le es ajeno, pero a ti te es propio, ¿no? Entonces era justo Vale. Quizás habría que ver la conexión más bien entre el pensamiento de Bentham sí, Bentham, y hasta qué punto si Bentham leyó algo, porque siempre nos ponen a los ingleses, a los gringos, como que son los precursores de los pensamientos. Es una visión también eurocéntrica y norocéntrica. No sé si, que bueno, el autor lo expresa, y lo expresa sobre todo en la humanidad del indio, que ese es otro valor. En el pensamiento crítico nos interesa mirar y decir, perdón, pero no me vengas a enseñar lo que tengo que hacer, que tú no conoces ni lo que está pasando en mi país, ¿no? Un poquito de esta cosa de Estados Unidos y a Europa, que no nos enseñen todo lo que tenemos que hacer, que ni saben lo que está pasando acá en la zona de América Latina. Es romper un poquito esa noción eurocéntrica, porque al final ellos siempre traen la verdad. Acuérdense, y esta cosa del ego, de la verdad, es una cosa muy colonial, ¿no? Yo traigo la verdad, por tanto mi teoría es la mejor, por tanto mi concepción del mundo es la mejor. Y en este sentido, Emiliano, habría que ver cuánto Bentham, cuánto la filosofía utilitarista leyó en las conquistas sobre esto. Leyó de las conquistas, porque las conquistas son anteriores, y todas estas reflexiones son anteriores.
¿Sí se entiende? Es muy interesante, nunca, no había hecho la conexión, porque históricamente son posteriores ellos. Sí, porque justamente la doctrina filosófica de esa época es la humanista, y la humanista tenía un basamento muy fuerte en el ser humano, la razón, ubicado en un contexto universal, escolástico. Bueno, a ver, Carlos, te doy la palabra y vamos cerrando. Gracias, Emiliano, Sí, muy bien. yo quería centrar mi participación en, retomando el comentario de mi compañero Juan Carlos, que me pareció muy interesante respecto a lo que dice Cristóbal Colón. Y es que algo que me parece muy valioso de esa parte de la lectura, de cuando habla del fundamento de la alteridad, es que habla de que Cristóbal Colón no solo veía no solo veía como objeto a los indios, sino que antes de eso proyectaba sus valores personales, su visión del mundo en ellos, La queriendo mismidad, esa es la igualarla. mismidad. Ajá, y es algo que se me hace muy interesante porque, digamos que sin llevarlo al extremo, si asumimos la mismicidad como proyectar ciertas cosas de uno en el otro, pues no se vuelve un problema tan grave. Pero cuando lo llevas al extremo, o sea, cuando lo llevas creo que reproduce dominación, ¿no? Y este es el ejemplo perfecto, ¿no? Exacto. Como ese diálogo o sea, esa falta de diálogo, esa falta de como querer traer un proyecto a una visión y querer imponerla, pues reproduce dominación, ¿no? Y eso se ve en todos lados, no es solamente en la conquista, ¿no? Es cuando aquí, no sé, diversas autoridades quieren imponer cierto proyecto en determinado lugar, ¿no? Cuando ni siquiera hay un diálogo de yo no necesito eso, yo no necesito ese proyecto. Y me pareció muy interesante que cita a Dussel. Bueno, yo hace poquito leí a Dussel en 5 tesis sobre el populismo. Me pareció un autor muy interesante y quería leer un párrafo. Dame un momento a ver si lo encuentro. Ok, dice Dussel, solo puede demostrarse a la otra cultura su falsedad mediante argumentos racionales y coherencia de vida, articulando efectivamente la praxis con la teoría, y gracias a ello mover la voluntad éticamente y la razón teóricamente del otro a aceptar las razones, proceso que se denomina consenso. Y anteriormente el autor resalta que también se debe respetar como el disentir de la otra parte, y ahí es donde se fundamenta la alteridad, ¿no? De a pesar de que tú le proyectes determinados valores, pues el otro es libre de no aceptarlos, ¿no? Y es justamente lo inverso que pasó en esta conquista cultural, económica y social que se hizo a los indios. Eso está muy bien, porque fíjense, el primer valor es que yo te igualo a mí, y te igualo a mí en la mismidad, y te asimilo a mi cultura. Esto incluso se hizo en el siglo XIX con los pueblos indígenas mexicanos, al meterlos como ciudadanos mexicanos. Vayan pasando listas, sí. Al meterlos como ciudadanos mexicanos a todos en la Constitución del 57. Y después pasó, ahora te respondo, Diana, ya vi tu pregunta, y después pasó al punto de el asimilacionismo. Primero era el integracionismo, te integro a, eso fue el siglo XIX, y el asimilacionismo es un fenómeno de los pueblos indígenas que ocurrió en México con los ejidos y los bienes comunales. Te asimilo dentro del sistema, te asimilo dentro del sistema. Estas categorías se pueden usar también para el mundo LGTBI, para el mundo de los diferentes grupos, sobre todo feminismo, género también, integracionismo, asimilacionismo. Son categorías que se pueden usar para cualquier tipo de grupo que sea dominado por otro. Y en este caso, alteridad es el valor general o la categoría general, Diana, que incluye otredad dentro de ella, te incluye varias categorías, ¿no? La otredad está dentro, es como un particular, es el otro, estás analizando el otro y la relación de otredad, y la alteridad es un valor más amplio, donde se da todo este proceso, como estamos hablando, igualdad, asimilacionismo, pero en el momento en que tú ves las diferencias y no te gustan, que quieres volverlo lo mismo que tú, empiezas a jerarquizar, lo jerarquizas, lo subsumes dentro de tu lógica cultural, y entonces como le quieres imponer y el otro no lo acepta, empieza la violencia política, ¿no? Por eso es que se demoró un año, cuando llegó un momento que se dieron cuenta que era lo que estaba, se empezó la conquista, ¿no? Al año y el enfrentamiento.
Y lo otro importantísimo es, y entonces la otredad es como más particular como categoría respecto a la alteridad. Y en ese otro, en esa línea, al final, si tú estás en la diferencia, empieza la confrontación. Y porque yo quiero imponerte mi forma de ver las cosas, mi forma de ver la vida, en todos los sentidos, ¿no? Y ahí están todos los egos, ¿no? Hasta el ego fálico, ¿no? Que es matar a los hombres y apropiarse del cuerpo de las mujeres, ¿no? Que es muy interesante. La colonización del cuerpo, ¿cómo los matas? Los matas adueñándote de ellos, esclavizándolos. Y a las mujeres corporalmente desde el punto de vista sexual, lo de toda la vida, ¿no? ¿Qué le quiere imponer el mito civilizatorio? ¿No? Tú no eres igual que yo, tú eres, ¿ves? Entonces ahí están los mitos también, como reflexión filosófica. Y de aquí nos lleva al último punto, que es la humanidad del indio, no lo voy a ver ya, que tiene que ver justamente con la controversia de Valladolid. Es la aplicación de todo lo anterior dentro de la controversia de Valladolid. Entonces, cómo esto se expresa. Y también tienen que estudiarlo, verlo bien, porque también va a ir al examen, justamente qué concepto tiene de persona, de ser humano, Bartolomé respecto a los indios, y de ahí todo el fundamento, ¿no? ¿Qué implica el tener ese concepto de ser humano, de persona? ¿Qué implica ser esclavo? ¿Y por qué ellos no son esclavos? ¿Qué implica qué derechos tienen? ¿Qué implica, por ejemplo, si se le puede hacer una guerra o no y se pueden resistir, la doctrina de la guerra justa? ¿Qué implica que los tengamos que civilizar o no, si son bárbaros o buen salvaje y habría que civilizarlos o no? ¿Y qué implica todo esto relacionado con todas las categorías de arriba? Justamente, y lo que hace es adecuar históricamente todas sus categorías a lo que ocurrió en la controversia, donde Bartolomé piensa de una manera, que es la que hemos expuesto aquí, y Ginés de Sepúlveda lo ve de otra manera. Ve a un ser humano universal en su mismidad. Él dice, el ser humano es universal, pero tiene que ser igual que yo, ¿entiendes? La universalidad la particulariza en su mismidad, en su ser, en su persona. Y al particularizarlo, pues ahí mismo entra a jugar un papel que pueden ser esclavos, que son bárbaros, que son buen salvajes, que hay que civilizarlos, que podemos conquistarlos, que tenemos que hacer que sean de otra manera, toda esta cosa. Y bueno, la imposición de la violencia. Y esto es muy interesante, es muy bonito, la verdad, todo este tipo de análisis, bueno, a los que nos gusta, porque nos hacen explicar también esto mucho más allá de esta estructura marxista que es de política económica del capital. Sí, está todo eso, pero también está todo el ámbito cultural, ideológico, psicológico, personal, sexual, genérico, cultural, identitario. Hay una serie de elementos impresionantes que implican la colonialidad y que hoy tú te lees esto y lo vuelves a leer y te lo vuelves a repensar y agarras todas las categorías y lo puedes usar para cualquier tipo de situación en materia de derechos humanos con respecto a los grupos. Eso te sirve para todo, no es solo para Bartolomé, ¿se entiende? Y por eso, por ejemplo, Gabriela, al hablarnos de Iris Marion Young, Iris Marion Young se conecta, claro, porque los pensamientos críticos, aunque usen categorías diferenciadas, Boaventura lo dice de otra manera, Alejandro lo está diciendo de una manera, se conectan las categorías, se conectan en su contenido, ¿vale? ¿Está bien? Nos faltó hacer el análisis final. Lo hacemos en 15 minutitos en la clase que viene. La clase que viene voy a hacer una introducción del positivismo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de las escuelas. Y les voy a poner, yo creo que ya la tienen puesta, pero tengo que revisar. Me interesa que se lean los 2 artículos de Manuel Atienza, una cosa muy general, muy sencillita, la verdad, sobre todas las escuelas. ¿Sí? Él es como un mapa de un manual de teoría del derecho de todas las escuelas, para que tengan el mapa. Y vamos solo a leer la primera clase va a ser todo el contexto, las escuelas, etc. Y después vamos a leer específicamente en el siglo XX, los positivismos, o los normativismos más bien, y versus los realismos, ¿vale? Sus diferencias. Y me interesa como profundizar en esto de nuevo, así como un nuevo horizonte filosófico. Entonces, bueno, vamos a 15 minutos de la próxima clase. Disculpen que ya se acabó esta.
Próxima clase, 15 minutos, 20 para cerrar estas dos posiciones filosóficas. Piensa un poco en ello, en las dos posiciones filosóficas de Tamayo y Alejandro Rosillo, ¿no? En las formas de construir su conocimiento, para entonces conectar con la unidad 1, con estas visiones que hablábamos de Cito. Al final todos reflexionamos sobre lo mismo en filosofía, pero lo hacemos de manera diferente. Entonces, realmente conectar con esa idea de que los horizontes filosóficos son históricos, pero también de que hay una forma epistémica debajo de construir el conocimiento que no te hace bueno ni malo, sino te hace ver las cosas de diferentes maneras. No es un tema de valores, es un tema de que el conocimiento en sí que produces va a tener un resultado teniendo puntos comunes. Todas las escuelas van a tener resultados diferentes. Porque eso es lo que yo quiero que lleven a sus demandas o a sus sentencias, por decirlo de una manera, a la práctica jurídica. Quiero que entiendan ir haciendo esto y que ya lo vayamos diciendo desde ahora, para cuando lleguemos a la cuarta unidad estemos ya con muchas cosas en la mente sobre esto, ¿vale? Bueno, les mando un fuerte abrazo, me da gusto verles, que estén bien. Voy a cerrar acá.